El rey arrogante humilla a una sirvienta, sin notar que ella es su amor del pasado. El mar embravecido de alta mar se había cobrado otra víctima. Las olas, como garras enormes, habían destrozado el navío mercante que intentaba llegar a puerto, esparciendo sus restos y su carga por la costa rocosa. Entre los pocos sobrevivientes que arrastraron las corrientes hasta la playa, una mujer de mediana edad permanecía inmóvil sobre la arena húmeda, mientras la lluvia lavaba la sal de su rostro marcado. Cuando los guardias costeros la encontraron, apenas respiraba. Su cuerpo, maltrecho pero resistente, hablaba de una vida de penurias. Las cicatrices en su rostro moreno y sus manos encallecidas contaban historias que sus labios mantenían en secreto. Solo llevaba consigo un pequeño saquito de hierbas atado a la cintura y, oculto entre los pliegues de su ropa empapada, un fragmento de lo que parecía ser un medallón de metal. «¿Cómo te llamas, mujer?», preguntó uno de los guardias cuando por fin abrió los ojos. «Paloma», respondió con voz ronca, como si hubiera olvidado usarla. «Mi nombre es Paloma». No dijo más, no mencionó de dónde venía, ni reveló que cada ola que la había golpeado durante el naufragio la acercaba más a su verdadero destino. Tampoco confesó que conocía alta mar mejor de lo que aparentaba, ni que el imponente castillo que se alzaba sobre los acantilados había sido, hacía mucho tiempo, el escenario de sus sueños y pesadillas. El reino de alta mar, conocido por sus puertos estratégicos y sus riquezas comerciales, vivía bajo la sombra de un gobernante tan temido como respetado. El rey Lorenzo de Montesquieu había transformado el reino en una potencia, pero a un precio que pocos se atrevían a cuestionar. Los nobles bailaban al compás de sus caprichos, mientras los plebeyos agachaban la cabeza ante la mención de su nombre. Más guardias en la entrada del puerto. Revisen cada barco, cada cargamento. No quiero más piratas infiltrándose en mis costas, ordenaba el rey desde su trono, golpeando el suelo con su bastón de empuñadura de plata. Los consejeros asintieron nerviosos. Nadie osaba recordarle que el último ataque pirata había ocurrido hacía más de 5 años. El rey Lorenzo veía amenazas donde otros veían sombras, y sus miedos se habían convertido en leyes incuestionables. A sus 50 años, el monarca conservaba un porte impresionante, alto y de hombros anchos. Su cabello negro, ahora veteado de plata, enmarcaba un rostro severo donde raramente aparecía una sonrisa. Sus ojos verdes, penetrantes como puñales, parecían buscar siempre algo perdido en el horizonte. «¿Y qué hay de los sobrevivientes del naufragio?», preguntó casi como una ocurrencia tardía. «La mayoría marineros». «Su Majestad», respondió el capitán de la guardia, «y una mujer dice llamarse Paloma, parece conocer el arte de la medicina. No sabemos más». El rey hizo un gesto de desinterés con la mano. Los náufragos no eran su preocupación, a menos que representaran una amenaza. Lo que Lorenzo de Montesquieu nunca confesaría, ni siquiera a sus más cercanos consejeros, era que cada naufragio, cada viajero perdido, cada nave que llegaba a sus costas, despertaba en él un fantasma. El fantasma de una espera que había durado 20 años y que, silenciosamente, había endurecido su corazón hasta volverlo casi irreconocible. 3 días después del naufragio, Paloma caminaba por las calles empedradas de la ciudad portuaria. Su recuperación había sido sorprendentemente rápida, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a sobreponerse al dolor. Con la poca plata que le habían dado como ayuda a los sobrevivientes, había comprado ropa sencilla pero limpia y un pañuelo para cubrir parte de su rostro y su cabello prematuramente canoso. «¿Buscas trabajo, forastera?», le preguntó una anciana que vendía pan en la plaza del mercado. «Te veo dando vueltas por aquí desde ayer». «Sí», respondió Paloma, con un acento que delataba años lejos de estas tierras. «Sé cocinar, limpiar, y también conozco las propiedades curativas de las plantas». La anciana la miró con curiosidad. «Mi sobrina trabaja en las cocinas del castillo. Dicen que necesitan manos ahora que se acerca el festejo del cumpleaños del rey», comentó, estudiando el rostro marcado de la mujer. «Si no te da miedo ese lugar». «Claro». Paloma contuvo un temblor. El destino parecía conspirar a su favor, o quizás era su determinación la que abría los caminos necesarios. «¿Por qué habría de temer?», preguntó,
Fingiendo inocencia, la anciana soltó una risa seca. «Ay, muchacha, el rey Lorenzo tiene un genio que haría temblar hasta a los muertos. Dicen que desde que perdió a su gran amor, hace muchos años, su corazón se convirtió en piedra. Exige perfección, y quien no la ofrece, bueno, digamos que las mazmorras del castillo no están vacías. Todos tenemos cicatrices», respondió Paloma, tocando inconscientemente las marcas en su rostro. «Algunas se ven, otras se esconden. Gracias a la recomendación de la anciana panadera, cuya sobrina resultó ser una de las cocineras principales, Paloma entró al servicio del castillo de Altamar como ayudante en las cocinas. El lugar era un hervidero de actividad. Docenas de sirvientes preparaban elaborados banquetes, limpiaban interminables pasillos y atendían los caprichos de nobles que apenas notaban su existencia. Durante sus primeros días, Paloma observaba más que hablaba. Aprendió las rutas de los guardias, las costumbres de los nobles y, sobre todo, las apariciones impredecibles del rey, quien ocasionalmente visitaba las cocinas para supervisar personalmente la preparación de ciertos platos. «El rey vendrá esta tarde», anunció el jefe de cocina, provocando un nerviosismo inmediato entre el personal. «Quiere probar las salsas para el banquete. Todo debe estar perfecto». Cuando Lorenzo de Montesquieu apareció en el umbral de la cocina, todos se inclinaron en una reverencia profunda. Todos excepto Paloma, quien tardó un segundo más, sus ojos fijos en el rostro del hombre que había ocupado sus pensamientos durante 2 décadas. El rey no lo notó. Su atención estaba en los platillos, en los aromas, en recuerdos que intentaba revivir a través de los sabores de su juventud. Se movía entre las mesas de preparación como un depredador, probando, criticando, ocasionalmente asintiendo con aprobación. Desde su rincón, Paloma lo observaba con una intensidad que habría resultado sospechosa si alguien la hubiera notado. Veía en él al joven príncipe que había conocido, pero también al hombre que los años y el poder habían moldeado bajo sus ropas sencillas. Sus dedos acariciaban el fragmento de medallón que llevaba oculto. «Pronto», pensó, «pronto encontraré la verdad, y entonces, mi rey, veremos quién de los dos ha cambiado más». Las campanas del castillo anunciaron el atardecer, mientras Paloma se mezclaba con las sombras de la gran cocina. Su plan apenas comenzaba, pero cada paso que daba dentro de las murallas de Altamar la acercaba más a los secretos del pasado y a la venganza, o quizás a la redención que había esperado durante tantos años. La luna llena se reflejaba sobre las aguas de Altamar, proyectando hilos plateados que parecían conectar el mar con el cielo. En sus aposentos reales, Lorenzo observaba distante este espectáculo, un ritual que repetía noche tras noche, como si esperara que el horizonte le devolviera algo perdido. La copa de vino en su mano permanecía casi intacta, igual que muchas otras noches. «Su Majestad debería descansar», sugirió tímidamente un sirviente desde la puerta. «Mañana tiene audiencia con los comerciantes del este». Lorenzo no respondió. Sus pensamientos navegaban 20 años atrás, a una noche como esta, cuando el mundo parecía suyo para tomarlo o abandonarlo. El joven príncipe Lorenzo se deslizaba por los pasadizos secretos del castillo. A sus 28 años, representaba todo lo que un heredero debía ser: fuerte, inteligente, educado en las mejores academias del reino. Pero esa noche no era el futuro rey quien recorría los pasillos ocultos, sino simplemente un hombre enamorado. El jardín secreto quedaba en un rincón olvidado del castillo, donde los muros eran menos vigilados y la vegetación había reclamado su espacio entre las piedras antiguas. Allí, entre jazmines y rosas silvestres, esperaba ella. «Pensé que no vendrías». Mariana sonrió al verlo aparecer entre las sombras. El corazón del príncipe dio un vuelco. Nunca se acostumbraría a esa sonrisa, ni a la forma en que sus ojos castaños brillaban bajo la luz de la luna. Mariana, con su sencillo vestido de lino y su cabello negro cayendo libremente sobre sus hombros, poseía una belleza que ninguna joya realzaría. «Te dije que nada me impediría verte esta noche», respondió Lorenzo, tomando sus manos entre las suyas. «Especialmente esta noche, Mariana, hija de un comerciante de especias que abastecía a la corte,
Había entrado a su vida por casualidad, o quizás, como ella solía decir con su característica superstición, había sido el destino, un encuentro fortuito en el mercado de la ciudad, una conversación sobre los orígenes de una extraña especie oriental, y el destino del reino cambió para siempre sin que nadie lo supiera aún. ¿Se lo has dicho ya?, preguntó ella, su voz mezclando esperanza y miedo. Lorenzo negó con la cabeza. Mañana, después de la ceremonia de mi 30º cumpleaños, hablaré con mi padre. Su mano acarició el rostro de Mariana. Le diré que no me casaré con la princesa de Nordia, que estoy dispuesto a renunciar al trono si es necesario. Mariana contuvo la respiración. Lorenzo, ¿estás seguro? Un reino entero espera que seas su rey algún día. ¿De qué me sirve un reino si no puedo compartirlo contigo?, respondió él. El tratado con Nordia puede renegociarse. Mi hermano menor podría tomar mi lugar. Hay soluciones. Del bolsillo de su capa extrajo un medallón con el escudo real, partido por la mitad. La otra mitad la guardo yo, explicó, colocando una de las partes en la mano de Mariana. Es una promesa. Mañana por la noche nos encontraremos aquí con lo necesario para nuestro viaje. Conozco un lugar al sur donde podremos empezar una nueva vida. Mariana tomó el medallón partido con reverencia. Pero tu madre, la reina, ella nunca lo permitirá. Dicen que su voluntad es más fuerte que la del propio rey. Lorenzo sonrió con cierta amargura. Mi madre tendrá que entender que ya no soy un niño. Si prefiere una alianza política a la felicidad de su hijo, entonces no merezco llamarme príncipe. Se besaron bajo la luna llena, sellando una promesa que el destino no les permitiría cumplir. Su Majestad necesita algo más. La voz del sirviente regresó a Lorenzo al presente. Parpadeó, como despertando de un sueño. No, puedes retirarte, respondió secamente. Cuando la puerta se cerró, Lorenzo llevó su mano al pecho. Bajo sus ropas reales, el fragmento del medallón descansaba contra su piel, como siempre lo había hecho durante 20 años. La otra mitad nunca fue encontrada. Al igual que Mariana, nunca regresó al jardín secreto la noche siguiente. Lo que encontró en su lugar fue una nota supuestamente escrita por ella, explicando que había huido con un marinero que le ofrecía una vida llena de aventuras. No puedo atarme a un hombre, aunque sea un príncipe, decía la nota que Lorenzo había leído 1000 veces antes de quemarla. Durante meses envió emisarios en su búsqueda, ignorando las advertencias de su madre sobre el escándalo, pero Mariana había desaparecido. Algunos decían que la habían visto embarcar en un barco rumbo a tierras orientales. Otros, que había muerto durante un ataque pirata a la costa. Un año después, con el corazón convertido en piedra, Lorenzo aceptó casarse con la princesa de Nordia, un matrimonio breve e infeliz que solo produjo un heredero que murió al nacer, llevándose a la madre consigo. Desde entonces, el rey Lorenzo gobernaba solo, con una eficiencia implacable que mantenía a raya a sus enemigos y atemorizados a sus súbditos. En las cocinas del castillo, Paloma se adaptaba rápidamente a su nueva vida. Sus manos trabajaban mecánicamente, cortando verduras, mezclando salsas, mientras su mente calculaba cada paso de su plan. «Cuidado con ese cuchillo, mujer», la regañó la cocinera principal. «Parece que estás en otro mundo». «Lo siento», murmuró Paloma. «Me distraje, pues aquí no hay lugar para distracciones, menos cuando el exigente puede aparecer en cualquier momento». La cocinera bajó la voz. «Así le decimos al rey. Viene a supervisar las comidas personalmente, como si no tuviera un reino que gobernar. Dicen que busca un sabor del pasado». Paloma asintió, fingiendo desinterés mientras su corazón latía más rápido. «¿Y qué busca exactamente?». La cocinera se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Quizás el recuerdo de su juventud, cuando dicen que fue feliz antes de que cambiara tanto». «¿Cambiar?», preguntó Paloma, con una casualidad estudiada. «Ay, niña, tú no eres de aquí, ¿verdad? Todo el mundo sabe que el rey Lorenzo no siempre fue el tirano que es ahora. Dicen que hace muchos años estuvo enamorado de una plebeya». La cocinera hizo una pausa dramática. «Pero ella lo traicionó. Huyó con otro la víspera de su cumpleaños. El príncipe se convirtió en rey poco después, cuando sus padres murieron en un accidente durante una cacería, y desde entonces
Es como si tuviera hielo en las venas. Paloma apretó los dientes, conteniendo la ira que le provocaban esas palabras. Traición, pensó. La verdadera traición fue la que me hicieron a mí. Esa noche, en el pequeño cuarto que compartía con otras sirvientas, Paloma sacó su fragmento de medallón cuando todas dormían. Lo acercó a la tenue luz de una vela, observando el escudo real partido, recordando la última vez que vio a Lorenzo. Ese día, después de su encuentro en el jardín, Mariana había regresado a su casa para preparar lo poco que llevaría en su nueva vida. Su padre estaba de viaje, lo que facilitaba su plan, pero al anochecer, cuando guardaba el medallón entre sus ropas, la puerta de su habitación se abrió violentamente. 2 hombres enmascarados la sorprendieron. Uno de ellos la sujetó mientras el otro registraba frenéticamente la habitación. «¿Dónde está la carta?», exigió saber uno de ellos. «¿Qué carta? No sé de qué hablan», respondió Mariana, luchando contra el agarre de su captor. «La carta donde el príncipe renuncia al trono por ti», siseó el hombre. «La reina sabe todo. Creíste que podrías arrebatarle el futuro a la corona antes de que pudiera responder». Un golpe la sumió en la oscuridad. Cuando despertó, estaba en un carruaje en movimiento, alejándose de Altamar, con el medallón aún oculto entre sus ropas, único testigo de un amor que el poder y la ambición intentaron borrar. Paloma guardó nuevamente el medallón. 20 años. 20 años de sufrimiento, de esclavitud en tierras lejanas, de cicatrices acumuladas en cuerpo y alma. 20 años planeando su retorno, buscando la verdad, esperando justicia. «Te encontré, Lorenzo», susurró en la oscuridad, «y pronto sabré si mereces mi odio o mi perdón». El amanecer en Altamar traía consigo el ritual diario de la Guardia Real. En el patio de armas, los soldados formaban filas perfectas mientras su capitán los observaba con ojo crítico. Diego de Montero, a sus 25 años, había ascendido más rápido que cualquier otro al puesto de capitán de la Guardia Real, un logro que muchos atribuían a su parentesco con el duque Octavio, pero que en realidad se debía a sus innegables habilidades. «Más firmeza en esa postura, Ramírez», ordenó Diego, caminando entre las filas con paso decidido. La guardia del rey no se tambalea. Los soldados se tensaron aún más. El capitán Diego era respetado, pero también temido. Su sentido de la justicia era tan inflexible como su espada, y aunque era justo con sus hombres, no toleraba la mediocridad. Desde las ventanas de las cocinas del castillo, Paloma observaba el entrenamiento mientras pelaba patatas. Su mirada se detuvo en el joven capitán, estudiando cada uno de sus movimientos, cada gesto. Había algo en él, en la forma en que levantaba la barbilla o entrecerraba los ojos, que le provocaba un dolor agudo en el pecho. «Guapo, ¿verdad?», comentó una de las jóvenes sirvientas, siguiendo la dirección de su mirada. «Todas suspiramos por el capitán Diego. Pero no pierdas tu tiempo. Dicen que está comprometido con la hija de un noble de la corte». «No es eso», respondió Paloma, volviendo rápidamente a su tarea. «Me recuerda a alguien que conocí hace tiempo». «¿A quién no le recuerda?», rió la joven. «Con esos ojos verdes tan peculiares, idénticos a los del rey. Por cierto, algunos murmuran que hay una razón para eso, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta». Paloma sintió que el cuchillo resbalaba entre sus dedos. Lo recuperó con torpeza, fingiendo que nada había ocurrido mientras su mente trabajaba frenéticamente. ¿Acaso todos veían lo que ella había notado de inmediato? ¿Cómo era posible que nadie cuestionara abiertamente el parecido? En el gran salón del consejo, el duque Octavio de Montero se inclinaba sobre un mapa, marcando posiciones estratégicas con pequeñas fichas. A sus 55 años, el duque seguía siendo un hombre imponente, con una barba cuidadosamente recortada que disimulaba la cicatriz que cruzaba su barbilla. «Recuerdo de una antigua batalla. Los informes de nuestros espías en Nordia sugieren que están fortaleciendo su flota», explicaba a los otros consejeros. «Debemos aumentar nuestra presencia naval en la frontera marítima. Nordia ha sido nuestro aliado por décadas», intervino uno de los consejeros más ancianos. «Desde el matrimonio del rey con la princesa Elinor, que en paz descanse. Los aliados de ayer pueden ser los enemigos de mañana», replicó el duque con una sonrisa tensa.
especialmente cuando no hay descendientes que consoliden las alianzas. La puerta del salón se abrió de golpe, interrumpiendo la reunión. El rey Lorenzo entró con paso firme, y todos se levantaron de inmediato inclinándose ante él. «Continúen», ordenó secamente, tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Octavio, ¿cuáles son esas preocupaciones sobre Nordia?». El duque repitió su informe, observando cuidadosamente las reacciones del rey. Desde que Octavio había regresado de sus misiones diplomáticas en tierras lejanas, 15 años atrás, trayendo consigo a su sobrino huérfano, su influencia en la corte no había hecho más que crecer. El rey, consumido por sus propios demonios, había delegado más y más responsabilidades en él, convirtiendo al duque en la segunda persona más poderosa del reino. Solo unos pocos sabían que ese poder era precisamente lo que Octavio había buscado cuando, 20 años atrás, había conspirado con la reina madre para separar al entonces príncipe Lorenzo de aquella plebeya que amenazaba con desviar su destino. Después del consejo, Diego esperaba a su tío en los jardines del palacio. El joven capitán jugueteaba distraídamente con un pequeño objeto que siempre llevaba consigo, un fragmento de metal que parecía parte de un escudo o emblema. «¿Buenas noticias del consejo?», preguntó cuando el duque se acercó. «Las de siempre», respondió Octavio sentándose junto a él. «El rey está cada día más paranoico. Ve amenazas donde no las hay. Eso nos favorece». Diego frunció el ceño. «Nos favorece para mantener el reino seguro, ¿quieres decir?». El duque sonrió, palmeando el hombro de su sobrino. «Por supuesto. Muchacho, la seguridad de Altamar es nuestra prioridad». Hizo una pausa, observando el fragmento de metal que Diego sostenía. «¿Todavía llevas esa baratija contigo?». «Me la diste tú mismo cuando era niño», respondió Diego, guardándola en su bolsillo. «Dijiste que era lo único que quedaba de mi madre». «Ah, sí». El duque desvió la mirada momentáneamente. «Un recuerdo doloroso. Tu madre era especial. Algún día me contarás toda la verdad sobre ella, ¿no es así?», insistió Diego como lo había hecho tantas veces antes. «Solo sé que murió cuando yo nací, pero nada más, ni siquiera su nombre, todo a su tiempo». «Sobrino», respondió Octavio levantándose, «hay verdades que pesan demasiado para llevarlas prematuramente». En las cocinas, la tarde transcurría entre ollas humeantes y la preparación de la cena real. Paloma se había ganado cierto respeto por sus conocimientos sobre hierbas y especias que había integrado sutilmente en algunos platos. «El rey ha pedido específicamente más de esa salsa que preparaste ayer», le informó la cocinera principal. «¿Qué le pusiste? Ha sido lo único que ha elogiado en semanas». Paloma sonrió para sus adentros. La salsa llevaba una combinación de especias que solía preparar en su juventud, cuando soñaba con impresionar a Lorenzo con recetas exóticas que aprendía de su padre comerciante. «Solo algunas hierbas del este», respondió con falsa modestia. «Aprendí durante mis viajes mientras preparaba más de aquella salsa». La puerta de las cocinas se abrió. No era inusual que nobles y guardias visitaran las cocinas por diversos motivos, pero el silencio repentino le indicó que se trataba de alguien importante. Al levantar la vista, se encontró con el capitán Diego, que recorría el lugar con mirada inquisitiva. «Necesito hablar con el encargado de las cocinas», anunció con voz firme. «El rey ofrecerá un banquete para los embajadores de Nordia en 3 días y quiere reforzar la seguridad». El jefe de cocina se adelantó. Nervioso, mientras Diego daba instrucciones sobre los protocolos a seguir, Paloma intentaba mantener la mirada baja, pero sus ojos volvían una y otra vez al rostro del joven, notando cada detalle que confirmaba sus sospechas. De pronto, Diego se detuvo frente a ella. «¿Qué estás preparando?», preguntó observando la mezcla de hierbas. «La salsa que el rey solicitó, señor», respondió Paloma, inclinando levemente la cabeza. Diego tomó una pequeña cuchara y probó la preparación. Por un instante, sus ojos se iluminaron con una expresión de sorpresa. «Esto me resulta familiar», murmuró más para sí mismo que para ella. «¿Dónde aprendiste a prepararlo?». «En tierras del este, señor», respondió Paloma, manteniendo la compostura a pesar del torbellino de emociones que sentía. «Un médico árabe me enseñó sobre hierbas y especias». Diego la observó con más atención,
notando las cicatrices en su rostro parcialmente ocultas por el pañuelo. «Eres nueva aquí, ¿verdad? Una de las sobrevivientes del naufragio». «Sí, señor», algo en la voz de Paloma, quizás un leve temblor, provocó que Diego la mirara con más detenimiento. Por un instante, pareció confundido, como si intentara recordar algo. «¿Nos conocemos?», preguntó finalmente. «No lo creo». «Señor», respondió Paloma, sosteniendo su mirada con un esfuerzo sobrehumano. «He pasado muchos años lejos de alta mar». En ese momento, uno de los sirvientes entró apresuradamente a las cocinas. «El rey viene hacia aquí», anunció, provocando un revuelo instantáneo. Paloma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No estaba preparada para otro encuentro con Lorenzo tan pronto, no cuando acababa de estar frente a frente con el hijo que nunca conoció. Diego se despidió con un gesto y salió a recibir al monarca. Mientras tanto, Paloma respiraba profundamente, preparándose para lo que estaba por venir, consciente de que cada paso en el castillo de Altamar la acercaba más al abismo de verdades enterradas durante 20 años. Los pasos del rey resonaban en los pasillos de piedra mientras se acercaba a las cocinas. Todo el personal se tensó, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Paloma se mantuvo en su lugar, con la mirada baja y las manos firmes sobre la salsa que continuaba preparando. Lorenzo entró con su habitual aire autoritario, seguido por Diego y 2 guardias más. Recorrió el lugar con mirada crítica, deteniéndose ocasionalmente para inspeccionar los preparativos. «¿Dónde está esa salsa de la que tanto hablan?», preguntó con impaciencia. El jefe de cocina señaló hacia donde Paloma trabajaba. Lorenzo se acercó, tomando una cuchara de plata que uno de sus sirvientes le ofrecía. Probó la preparación y por un instante su rostro se transformó. Fue apenas un segundo, pero Paloma lo vio. Una sombra de reconocimiento, de nostalgia, quizás incluso de dolor. «Es aceptable», declaró finalmente, recuperando su expresión impasible. «Servidla con el faisán en el banquete». Mientras se disponía a salir, su mirada se detuvo brevemente en Paloma. La observó como si intentara recordar algo olvidado, pero el momento pasó rápidamente. Al girarse, Lorenzo golpeó accidentalmente una estantería cercana, una antigua copa de cristal, reliquia familiar que se conservaba en las cocinas por tradición, se tambaleó y cayó. Paloma, en un acto reflejo, intentó atraparla, pero solo consiguió que la copa se estrellara contra el suelo, haciéndose añicos. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes contuvieron la respiración. Esa copa, la voz del rey, era peligrosamente calma. Perteneció a mi madre, la reina Eleonora. Paloma palideció. No lo sabía. No había forma de que lo supiera. «Su Majestad, ha sido un accidente», intervino Diego, notando la tensión creciente. Lorenzo levantó una mano, silenciándolo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, mirando fijamente a Paloma. «Paloma, Su Majestad», respondió ella, inclinando la cabeza. «A partir de ahora, servirás en los calabozos», sentenció con frialdad. «Parece que tus manos son más aptas para manejar desechos que reliquias reales». Cuando el rey se retiró, seguido por su séquito, un murmullo de compasión recorrió las cocinas. El castigo era severo, pero nadie se atrevería a cuestionarlo. «Lo siento, muchacha», le dijo la cocinera principal. «Es injusto, pero al menos no te envió a las mazmorras como prisionera». Paloma asintió en silencio, mientras recogía sus escasas pertenencias. Una idea tomaba forma en su mente. Los calabozos, quizás este castigo era exactamente lo que necesitaba. Los niveles inferiores del castillo eran un laberinto de pasillos húmedos, celdas oxidadas y archivos olvidados, como nueva sirvienta de los calabozos. Paloma debía llevar alimentos a los prisioneros, limpiar las áreas comunes y asistir a los guardias en tareas menores. El carcelero principal, un hombre corpulento con un manojo de llaves siempre tintineando en su cinturón, le mostró sus obligaciones con brusquedad. «La mayoría son ladrones y borrachos», explicó señalando las celdas. «Nada peligroso, pero hay áreas restringidas», apuntó hacia un pasillo más oscuro. «Las celdas de alta seguridad y los archivos reales, no tienes autorización para entrar ahí a menos que yo te lo ordene». Paloma asintió obedientemente.
memorizando cada detalle del lugar. Su primera semana transcurrió sin incidentes, ganándose poco a poco la confianza del carcelero con su eficacia silenciosa. Durante las noches, cuando la mayoría de los guardias dormitaban, Paloma exploraba cautelosamente los pasillos. Fue durante una de estas exploraciones cuando escuchó una voz débil proveniente de una de las celdas restringidas. «Agua, por favor». Se acercó con cautela. En la penumbra, distinguió la figura de un anciano sentado en un rincón. Su barba blanca y descuidada no podía ocultar los rasgos de lo que alguna vez fue un rostro noble. «¿Quién es usted?», susurró Paloma mirando a ambos lados para asegurarse de que no había guardias. El anciano levantó la mirada y sus ojos, aunque hundidos, mostraban una lucidez sorprendente. «Alguien que ha pagado el precio de la lealtad», respondió con amargura. «Don Guillermo de Vega, antiguo consejero real y ahora prisionero olvidado». Paloma contuvo un jadeo. Recordaba ese nombre. Don Guillermo había sido consejero del viejo rey y luego de Lorenzo en sus primeros años como monarca. «¿Por qué está aquí?», preguntó, ofreciéndole agua a través de los barrotes. «Por saber demasiado», respondió el anciano después de beber, «y por intentar ayudar a una joven». Hace muchos años, el corazón de Paloma dio un vuelco. «¿Qué joven?», don Guillermo la miró con curiosidad renovada. «¿Por qué te interesa, muchacha? Es una historia antigua, de cuando nuestro rey era solo un príncipe enamorado de una plebeya». «Mariana», susurró Paloma casi involuntariamente. Los ojos del anciano se abrieron con sorpresa. «¿Cómo sabes?», se interrumpió observándola más detenidamente. «No puede ser», murmuró. «Tú...». Paloma se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. «No aquí. Volveré mañana, durante los días siguientes». Paloma se las arregló para visitar a don Guillermo en momentos estratégicos. Poco a poco, la historia fue desenredándose. La reina madre nunca aprobaría que su hijo renunciara al trono por amor, explicó el anciano en uno de sus encuentros. Cuando supo de los planes del príncipe, se alió con el duque Octavio, quien siempre había ambicionado más poder. «¿Y qué hicieron?», preguntó Paloma. Aunque ya conocía parte de la respuesta en su propia piel, secuestraron a Mariana la noche antes de la fuga planeada. Falsificaron una carta donde supuestamente ella abandonaba al príncipe por otro hombre. Mientras tanto, la mantuvieron cautiva en un convento lejano hasta que dio a luz. Paloma cerró los ojos reviviendo el dolor de aquel momento. Y el bebé, un varón, el duque Octavio se lo llevó, alegando que lo entregaría a una familia de pescadores. Pero ahora sé que mintió. Don Guillermo hizo una pausa. «Ese niño es Diego, el actual capitán de la guardia. El duque lo crió como su sobrino, pero es el hijo legítimo del rey y de Mariana, aunque Paloma ya lo sospechaba. La confirmación le provocó un escalofrío. «¿Y Mariana?». «Esa es la parte que nunca supe con certeza», respondió el anciano con pesar. «El duque dijo que había muerto en el parto, pero yo nunca creí esa versión. Intenté investigar, y por eso estoy aquí. Me acusaron de conspirar contra la corona, de intentar desestabilizar el reino con rumores maliciosos. Ella no murió», confirmó Paloma con un nudo en la garganta. «Fue vendida como esclava a mercaderes orientales después de dar a luz». Don Guillermo la miró con asombro creciente. «¿Cómo podrías saber eso a menos que...?» La comprensión iluminó su rostro. «Por todos los dioses, eres tú, has vuelto». Paloma asintió lentamente, permitiendo que la máscara cayera por un momento. «He regresado por la verdad, y por mi hijo, junto a las celdas, en una habitación olvidada y llena de humedad, se almacenaban los archivos más antiguos del reino. Con la ayuda de don Guillermo, quien conocía la ubicación de las llaves de repuesto, Paloma logró acceder a estos documentos una noche. Entre pergaminos polvorientos y cartas amarillentas, encontró evidencias que confirmaban la conspiración, órdenes de pago a los secuestradores firmadas por el duque, registros del convento donde la mantuvieron cautiva, e incluso una carta inconclusa de la reina madre, escrita poco antes de su muerte, donde expresaba remordimientos por su participación en aquel plan. «Esto no será suficiente», murmuró Paloma. «Necesito pruebas más contundentes, algo que Lorenzo no pueda ignorar». «Existe algo más», dijo don Guillermo. «La reina madre,
en su lecho de muerte, escribió una confesión completa. El duque Octavio la interceptó, pero según los rumores, no la destruyó. Algunos dicen que la conserva como seguro por si algún día necesita negociar con el rey. Mientras Paloma absorbía esta información, escucharon pasos acercándose. Rápidamente guardaron los documentos y cerraron la habitación de archivos. Apenas habían vuelto a sus posiciones cuando una figura familiar apareció en el pasillo, Angélica, una de las ancianas sirvientas que había trabajado en el castillo desde tiempos del viejo rey. «¿Qué haces aquí a estas horas, muchacha?», preguntó con suspicacia. «Uno de los prisioneros pidió agua», improvisó Paloma. «El calor es sofocante aquí abajo». Angélica la observó detenidamente, como si intentara recordar algo. «Te he visto antes, en las cocinas», dijo finalmente. «La forma en que mueves las manos al preparar las hierbas. Me recuerda a alguien». Paloma mantuvo su expresión neutra, pero su corazón se aceleró. Angélica había sido una de las pocas personas amables con la joven Mariana cuando visitaba el castillo años atrás. «Debe confundirme, señora», respondió con calma. «He pasado la mayor parte de mi vida lejos de Altamar». Angélica entrecerró los ojos, no del todo convencida. «Quizás los fantasmas del pasado nunca se van del todo», dijo enigmáticamente antes de alejarse por el pasillo. Paloma respiró profundamente. Los calabozos le habían proporcionado verdades valiosas, pero también elevaban el riesgo de ser descubierta. Pronto tendría que ascender nuevamente a los niveles superiores del castillo, más cerca del poder y del peligro. Con cada pieza del rompecabezas que encontraba, la imagen se volvía más clara. La traición que había destrozado su vida y la de Lorenzo, el hijo que les había sido arrebatado, y los culpables que seguían manipulando los hilos del reino desde las sombras. «Pronto», pensó Paloma mirando hacia las escaleras que conducían a los salones del palacio. «Pronto llegará el momento de la verdad». 3 semanas después de su castigo, Paloma seguía sirviendo en los calabozos. La humedad y el aire viciado habían comenzado a afectar su salud, provocándole una tos persistente que disimulaba lo mejor posible. A pesar de las condiciones, había logrado recopilar información valiosa y fortalecer su alianza con don Guillermo, quien le proporcionaba detalles cruciales sobre el funcionamiento de la corte. «El rey ha estado sufriendo fuertes dolores de cabeza últimamente», le informó Angélica una tarde, mientras le entregaba una bandeja con alimentos para los prisioneros. «Los médicos de la corte no consiguen aliviarlo. Desde aquel encuentro nocturno, la anciana sirvienta había comenzado a visitar los calabozos con frecuencia, siempre buscando conversación con Paloma. La desconfianza inicial se había transformado en una curiosidad apenas disimulada. «¿Dolores de cabeza?», preguntó Paloma con aparente desinterés. «Terribles, según dicen, apenas duerme, y su humor es peor que nunca». Angélica hizo una pausa significativa. «En mi tierra teníamos remedios para esos males, hierbas especiales que calmaban hasta los dolores más intensos». Paloma captó la insinuación de inmediato. «También conozco algunos remedios», comentó como si la idea acabara de ocurrírsele. «En Oriente aprendí a preparar una infusión que alivia incluso las migrañas más severas». Los ojos de Angélica brillaron con interés. «¿Podrías preparar algo así? Quizás si lograras aliviar el sufrimiento del rey. Reconsideraría tu castigo». Paloma fingió dudar, aunque internamente su mente ya trabajaba en un plan. «Necesitaría hierbas específicas. Algunas las he visto en los jardines del castillo, pero otras, yo te conseguiré lo que necesites», interrumpió Angélica con decisión. «Solo dime qué hace falta». Al día siguiente, en un pequeño rincón de los calabozos, Paloma preparaba cuidadosamente la infusión medicinal. Angélica había cumplido su palabra, proporcionándole todas las hierbas solicitadas e incluso algunos ingredientes raros que había conseguido en el mercado de la ciudad. Mientras las hierbas se mezclaban en el agua hirviendo, liberando sus aromas terapéuticos, Paloma recordaba las enseñanzas del médico árabe que la había rescatado años atrás. Aquel hombre la había encontrado moribunda en un mercado de esclavos, comprado su libertad y curado sus heridas, tanto físicas como emocionales. Durante 7 años vivió en su casa, aprendiendo el arte de la medicina,
hasta que la noticia de un barco mercante con destino a las costas de altamar despertó su deseo de regresar. ¿Realmente crees que funcionará?, preguntó Angélica, observando la preparación con escepticismo. Aliviará su dolor, afirmó Paloma, aunque no puedo prometer que mejore su carácter. Ambas mujeres intercambiaron una mirada cómplice que se transformó en una sonrisa contenida. Era la primera vez que Paloma bajaba la guardia ante Angélica. «Hay algo en ti», murmuró la anciana, estudiando su rostro, algo familiar que no logro precisar. Paloma desvió la conversación hábilmente, concentrándose en filtrar la infusión en una pequeña botella de cristal. Deberá tomarla cuando el dolor comience, no después de que se intensifique, explicó. 3 gotas en una copa de agua tibia, no más. Angélica tomó la botella con cuidado, como si contuviera un tesoro. Si esto funciona... Muchacha, podrías cambiar tu suerte en este castillo. El rey Lorenzo se encontraba en sus aposentos, con las cortinas cerradas para bloquear la luz que intensificaba su dolor. Ni siquiera el médico real había conseguido aliviar la punzante agonía que parecía partir su cabeza en 2. Su Majestad. La voz de su sirviente personal sonaba distante. La anciana Angélica ha traído un remedio que podría ayudar. He probado todos los remedios del reino, gruñó Lorenzo. Nada funciona. Este es diferente, mi señor, preparado por una mujer que aprendió medicina en tierras orientales. Lorenzo hizo un gesto de impaciencia, pero el dolor era tan intenso que finalmente accedió. «Que entre». Angélica se presentó con humildad, explicando brevemente el origen del remedio y las instrucciones para su uso. Lorenzo observó la pequeña botella con desconfianza. «¿Quién preparó esto?», preguntó. «Una sirvienta llamada Paloma, mi señor, la misma que fue enviada a los calabozos por romper la copa de cristal». El rey entrecerró los ojos haciendo memoria. Recordaba vagamente el incidente y a la mujer con el rostro parcialmente cubierto. «¿Y debo confiar en que no intenta envenenarme?», preguntó con sarcasmo. «He probado yo misma el remedio, Majestad», respondió Angélica con dignidad. «Además, ¿qué ganaría una simple sirvienta con vuestra muerte? Solo le traería la suya propia, de la forma más dolorosa». Lorenzo no pudo evitar una sonrisa amarga ante la lógica implacable de la anciana. Con un suspiro de resignación, permitió que prepararan la infusión según las indicaciones. El alivio llegó gradualmente, como una marea que retrocede. El dolor cedía, dejando tras de sí una claridad mental que Lorenzo no experimentaba desde hacía semanas. No era solo la ausencia de dolor lo que le sorprendió, sino una sensación de calma que se extendía por su cuerpo. «Es extraordinario», admitió, incorporándose en su lecho. «Quiero hablar con esa mujer, que la traigan ante mí mañana». Paloma fue escoltada desde los calabozos hasta los aposentos reales, un trayecto que recorrió con aparente calma mientras su corazón latía desbocado. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Los guardias la dejaron frente a una antecámara, donde Angélica la esperaba para prepararla. «El rey ha dormido mejor que en años», le informó la anciana mientras le entregaba ropas limpias. «Tu remedio ha logrado lo que los médicos de la corte no pudieron». Paloma asintió, cambiando su desgastada vestimenta por la ropa nueva. Angélica la observaba con atención. «Déjame arreglar tu cabello», ofreció, acercándose con un cepillo. Mientras Angélica trabajaba, sus dedos se detuvieron repentinamente al descubrir algo en la nuca de Paloma, una pequeña marca de nacimiento con forma de media luna. «Por todos los cielos», susurró la anciana, retrocediendo. «¿Qué sucede?», preguntó Paloma, consciente de lo que Angélica acababa de descubrir. «Esa marca». La voz de Angélica temblaba. Solo una persona en este castillo la tenía igual, una joven que desapareció hace 20 años. Sus miradas se encontraron en el reflejo del espejo. No hacían falta palabras. «Mariana», susurró Angélica finalmente. Paloma cerró los ojos brevemente, sintiendo que una parte del peso que cargaba se aligeraba al ser reconocida después de tanto tiempo. «Nadie debe saberlo aún», dijo en voz baja. «Por favor, Angélica, mi vida y la de otros dependen de ello». La anciana asintió, con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que no habías traicionado al príncipe»,
dijo, tomando las manos de Paloma entre las suyas. Nunca lo creí, pero ¿cómo? ¿Te dieron por muerta? Es una larga historia, respondió Paloma, y tendremos tiempo para ella ahora. Debo enfrentarme al hombre que una vez amé y que ahora apenas reconozco. Lorenzo esperaba junto a la ventana de sus aposentos, observando el mar que rodeaba a alta mar. El dolor había remitido, pero algo más lo inquietaba. Sueños recurrentes donde el rostro de Mariana se transformaba en el de una desconocida. Cuando la puerta se abrió, se giró lentamente. Paloma entró y se inclinó en una reverencia perfecta, manteniendo la mirada baja como correspondía a su posición. «Así que tú eres la curandera», dijo Lorenzo, estudiándola con curiosidad. «Tu remedio ha logrado lo que médicos de renombre no pudieron. Me alegra haber sido de utilidad, Majestad», respondió Paloma con voz serena. «Mírame cuando te hablo», ordenó el rey. Paloma levantó el rostro, a plena luz del día en la intimidad de los aposentos reales. Sus cicatrices eran más evidentes. Así como los rastros de la belleza que alguna vez había poseído, los ojos del rey la examinaron detenidamente, buscando algo que ni él mismo sabía identificar. «¿Dónde aprendiste esas artes curativas?» «En tierras del este, Majestad. Un médico árabe me acogió después de circunstancias difíciles». «¿Y qué te trajo a alta mar?» La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades. Por un instante, Paloma consideró decir la verdad, acabar con todo de una vez, pero la cautela prevaleció. «El destino tiene formas extrañas de traernos donde debemos estar, Majestad». Lorenzo entrecerró los ojos, intrigado por la respuesta evasiva. «A partir de ahora serás mi curandera personal», declaró finalmente. «Te trasladarás a una habitación cerca de mis aposentos para estar disponible cuando te necesite». «Es un gran honor, Majestad, no lo merezco después de haber roto». «La copa era solo una copa», interrumpió Lorenzo haciendo un gesto desdeñoso. «Mi alivio vale más que 100 copas de cristal». Mientras se retiraba, siguiendo a un sirviente que la conduciría a sus nuevos aposentos, Paloma sintió la mirada del rey fija en ella. No era la mirada fría y calculadora del monarca, temido por todos, sino la de un hombre confundido que intentaba descifrar un enigma. En su nueva posición como curandera real, Paloma estaría más cerca de sus objetivos: la verdad sobre el pasado, justicia para los culpables y quizás lo más peligroso, la reconstrucción de un vínculo que creía irremediablemente roto. La noticia de la nueva curandera del rey se propagó por el castillo con la rapidez de un incendio en verano. En menos de una semana, Paloma había pasado de ser una sirvienta castigada en los calabozos a convertirse en parte del círculo íntimo del monarca. Un ascenso que despertaba tanto admiración como recelo. «¿Con qué brujería habrá embrujado al rey?», murmuraba una dama de la corte, mientras observaba a Paloma atravesar el gran salón con un pequeño cofre de hierbas medicinales. El duque Octavio, especialmente, seguía sus movimientos con ojos de halcón. Aquella mujer de rostro marcado y gestos discretos había aparecido de la nada y ahora tenía acceso privilegiado al hombre más poderoso del reino. Para alguien que había dedicado décadas a manipular la confianza real, este cambio representaba una amenaza. «Deberíamos investigar más a fondo a esta curandera», sugirió el duque durante una reunión privada con sus aliados más cercanos. «No sabemos nada de ella, excepto que sobrevivió a un naufragio. Bastante conveniente, ¿no creen?, en sus nuevos aposentos, modestos pero infinitamente mejores que la humedad de los calabozos. Paloma preparaba cuidadosamente las medicinas para el rey. Sus manos trabajaban con precisión mientras su mente trazaba el siguiente paso de su plan. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Angélica, quien se había convertido en su aliada y protectora. «El capitán Diego pregunta por ti», anunció la anciana en voz baja. «Dice que el rey le ha ordenado verificar la calidad de tus preparaciones». Paloma contuvo la respiración. Desde su ascenso como curandera real, había evitado cuidadosamente cualquier encuentro con Diego. La idea de estar frente a su hijo, ahora un hombre hecho y derecho que desconocía su verdadera identidad, le provocaba una mezcla de anhelo y terror. «Hazlo pasar», respondió, ajustándose el pañuelo que cubría parcialmente su rostro. Diego entró con la autoridad natural que lo caracterizaba.
Su uniforme impecable y su postura erguida contrastaban con la simplicidad de la estancia. El rey Lorenzo me envía a asegurarme de que sus medicinas se preparan con el máximo cuidado, declaró observando las hierbas y frascos dispuestos sobre la mesa. Su Majestad valora mucho el alivio que le has proporcionado. Es un honor servir a su Majestad, respondió Paloma, manteniendo una distancia prudente. Diego se acercó a la mesa, examinando los ingredientes con curiosidad. Algunas de estas plantas no las había visto nunca, comentó. Provienen de tierras lejanas. Todas son seguras y beneficiosas cuando se usan correctamente. Mientras explicaba las propiedades de cada hierba, Paloma observaba disimuladamente el rostro de Diego. Veía en él rasgos de Lorenzo, pero también, dolorosamente, reconocía su propia sonrisa, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al concentrarse. «Tienes conocimientos impresionantes para ser una simple náufraga», dijo Diego finalmente, con un tono que mezclaba admiración y sospecha. «La vida me ha llevado por caminos inesperados». «Capitán», respondió ella, «he aprendido lo necesario para sobrevivir». Diego asintió, pero sus ojos verdes, tan similares a los del rey, seguían estudiándola con intensidad. «Hay algo en ti que me resulta familiar», dijo abruptamente, «como si te hubiera visto antes, aunque sé que es imposible». El corazón de Paloma dio un vuelco. Podría existir un reconocimiento más allá de la memoria consciente, un vínculo de sangre que trasciende el tiempo y la separación. «Quizás nos cruzamos en el mercado», sugirió ella, intentando mantener la calma. «O tal vez me confundes con otra persona de tu pasado». Diego frunció el ceño, como si luchara con un recuerdo esquivo. «Quizás», concedió finalmente. «En cualquier caso, te vigilaré de cerca. La salud del rey es mi principal preocupación». Cuando Diego se retiró, Paloma se permitió un momento de debilidad. Se apoyó contra la pared, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas marcadas, tan cerca y tan lejos de su hijo, del niño que le arrebataron antes de poder sostenerlo en sus brazos. Pronto, se prometió a sí misma, pronto sabrá la verdad. A medida que pasaban los días, la salud del rey mejoraba visiblemente gracias a los cuidados de Paloma. No solo los dolores de cabeza habían disminuido, sino que su sueño era más profundo y reparador, lo que suavizaba ligeramente su temperamento volátil. Durante las sesiones de tratamiento, realizadas siempre en presencia de un guardia, Lorenzo ocasionalmente se permitía conversaciones más personales con su curandera. «Háblame de esas tierras lejanas donde aprendiste tus artes», le pidió una tarde, mientras Paloma aplicaba un ungüento aromático en sus sienes. «Es un lugar de contrastes, Majestad, desiertos abrasadores y oasis de increíble belleza. Allí, la medicina no separa el cuerpo del espíritu. Creen que las dolencias físicas reflejan heridas más profundas». «¿Y tú crees en eso?», preguntó Lorenzo con genuina curiosidad. Paloma hizo una pausa, considerando su respuesta. «He visto cómo el dolor del alma puede manifestarse en el cuerpo, Majestad, y cómo antiguas heridas pueden sangrar nuevamente, aunque parezcan cicatrizadas». Sus miradas se encontraron brevemente. Por un instante, algo pareció despertar en los ojos del rey, como un eco lejano de reconocimiento. «Tus cicatrices», dijo de pronto. «¿Cómo las obtuviste?». La pregunta, directa y personal, tomó a Paloma por sorpresa. «Algunas por el fuego, Majestad, otras por manos que buscaban quebrar mi espíritu». Lorenzo asintió lentamente, como si entendiera más de lo que ella había dicho. «Las peores cicatrices son las que no pueden verse», murmuró casi para sí mismo. En ese momento, un sirviente entró apresuradamente, interrumpiendo la conversación. «Su Majestad, el duque Octavio solicita una audiencia urgente. Dice que es sobre la seguridad del reino». El rostro de Lorenzo se endureció instantáneamente, volviendo a su habitual máscara de autoridad implacable. «Que espere en la sala del consejo, iré enseguida». Cuando el rey se retiró, Paloma comenzó a recoger sus implementos medicinales. Una sensación de inquietud se había instalado en su pecho cada vez que lograba conectar con el hombre detrás de la corona. Algo o alguien, frecuentemente el duque, interrumpía el momento. Esa noche, durante la cena en el gran salón, los nobles de la corte disfrutaban de un suntuoso banquete. El rey presidía la mesa principal,
con el duque Octavio a su derecha y otros consejeros importantes distribuidos según su rango, Paloma, desde un discreto lugar entre los sirvientes de mayor jerarquía, observaba la escena con atención. Angélica se acercó sigilosamente a su lado. «Ten cuidado», susurró la anciana. «El duque ha estado haciendo preguntas sobre ti. Ha enviado mensajeros a los puertos vecinos buscando información sobre el naufragio». Antes de que Paloma pudiera responder, un extraño silencio se apoderó del salón. El rey Lorenzo se había levantado abruptamente de su asiento, con una mano aferrada a su pecho. Su rostro, repentinamente pálido, mostraba signos de un dolor intenso. «Su Majestad», exclamó uno de los consejeros, levantándose alarmado. Lorenzo intentó hablar, pero solo consiguió emitir un sonido ahogado antes de desplomarse sobre la mesa. El caos se desató instantáneamente. Guardias corriendo, nobles retrocediendo asustados, sirvientes paralizados por el shock. Diego fue el primero en llegar junto al rey, comprobando sus signos vitales. «Sigue vivo», anunció. «Traigan al médico real inmediatamente». Sin pensarlo dos veces, Paloma se abrió paso entre la multitud. «Déjenme pasar», exigió con una autoridad que sorprendió a todos. «Soy su curandera», cuando llegó junto al rey. Su rostro se había tornado azulado y su respiración era cada vez más débil. Con movimientos precisos, Paloma examinó sus ojos y olió el vino en su copa. «Veneno», declaró con firmeza. «Necesito mis hierbas ahora mismo». «¿Cómo podemos confiar en ti?», intervino el duque Octavio. «Por lo que sabemos, podrías ser tú la responsable, Diego», sorprendiendo a todos, se interpuso. «Ella es la única que puede salvarlo ahora», afirmó. «Angélica, acompaña a Paloma por sus remedios. Yo me quedaré con el rey». Mientras Paloma corría hacia sus aposentos, escoltada por guardias y por Angélica, su mente trabajaba frenéticamente. Reconocía los síntomas. Un veneno raro pero no desconocido para alguien con su formación. Por las marcas en los labios del rey y el olor característico, sabía exactamente qué necesitaba. En tiempo récord, regresó con varios frascos y hierbas, trabajando con precisión milimétrica. Preparó una mezcla que hizo beber al rey mientras sostenía su cabeza. «Necesitamos llevarlo a sus aposentos», ordenó. «El antídoto funcionará, pero debe descansar en absoluto silencio». Durante las horas siguientes, Paloma no se apartó del lecho real, aplicó compresas, administró infusiones y monitoreó cada cambio en la respiración de Lorenzo. Diego permanecía cerca, observando cada movimiento con una mezcla de desconfianza y esperanza. En la madrugada, cuando el rey finalmente pareció estabilizarse, Diego se acercó a Paloma. «¿Cómo supiste qué antídoto usar?», preguntó en voz baja. «He visto este veneno antes», respondió ella con sinceridad. «Es raro, pero reconocible para alguien entrenado en medicina oriental». Diego asintió lentamente. «Le has salvado la vida. Eso no lo olvidará, ni yo tampoco». Cuando finalmente quedó a solas con el rey inconsciente, Paloma se permitió un momento de vulnerabilidad. Acarició suavemente el rostro de Lorenzo, recordando al joven príncipe que una vez amó. De repente, Lorenzo abrió los ojos aunque su mirada parecía perdida, atrapada en algún lugar entre la realidad y el delirio. «Mariana», susurró con voz quebrada, «nunca creí que me traicionaras. Te busqué en cada rostro, en cada puerto». El corazón de Paloma se detuvo por un instante en su estado febril. Había reconocido Lorenzo lo que en plena conciencia no podía ver. «Descansa», murmuró ella conteniendo sus emociones. «Estás a salvo ahora». Mientras el rey volvía a sumirse en un sueño profundo, Paloma contemplaba su rostro con una mezcla de amor y determinación renovada. El veneno había fallado en su propósito, pero había revelado una verdad inesperada. Bajo la coraza del rey implacable, el corazón del príncipe enamorado seguía latiendo, y alguien en el castillo, probablemente el mismo que había orquestado su separación 20 años atrás, quería silenciar ese corazón para siempre. La noticia del envenenamiento del rey se mantuvo en estricto secreto. Solo un pequeño círculo de confianza conocía la verdadera naturaleza de la indisposición que mantenía a Lorenzo recluido en sus aposentos. Oficialmente, se anunció que el monarca sufría una fiebre pasajera
y que pronto retomaría sus obligaciones. Durante los 3 días que siguieron, Paloma apenas se apartó de su lado. Preparaba infusiones, cambiaba compresas y vigilaba cada signo de mejoría o recaída en sus momentos de lucidez. Lorenzo la observaba con una mezcla de gratitud y curiosidad renovada. «Me salvaste la vida», dijo una mañana, cuando finalmente pudo incorporarse en la cama sin ayuda. «¿Por qué?». La pregunta sorprendió a Paloma. Se tomó un momento antes de responder, midiendo sus palabras. «Sirvo a la corona». «Majestad, como todos en este castillo». «No todos, evidentemente», respondió Lorenzo con amargura. «Alguien quiso verme muerto». Paloma asintió, preparando una nueva infusión. El veneno estaba en su copa, no en la comida compartida. Fue dirigido específicamente a usted, lo que significa que el traidor está entre mis allegados, concluyó Lorenzo, con una claridad mental que indicaba su recuperación. Quiero que investigues discretamente. Tus ojos ven lo que otros ignoran y ahora tienes mi confianza absoluta. Estas palabras, que semanas atrás habrían llenado a Paloma de satisfacción por acercarla a sus objetivos, ahora le provocaban sentimientos contradictorios. El rey que había regresado de las puertas de la muerte parecía más cercano al príncipe que una vez amó. «Haré lo que pueda, majestad», prometió, evitando su mirada. «Lorenzo», dijo él, sorprendiéndola. «Cuando estemos solos, llámame Lorenzo. Me has visto en mi momento más vulnerable. Mereces al menos esa familiaridad». En otro lado del castillo, Diego de Montero enfrentaba sus propios demonios. La crisis del envenenamiento había removido algo en él, una inquietud que no lograba nombrar. Después de supervisar personalmente la seguridad reforzada en torno a los aposentos reales, se dirigió a los archivos del castillo, un lugar donde rara vez se le veía. «Necesito los registros de nacimientos de la nobleza de hace 25 años», solicitó al archivero real, un anciano de vista cansada, pero memoria prodigiosa. «¿Alguna familia en particular, capitán?», preguntó el archivero. «La mía», respondió Diego. «Los Montero». El archivero pareció momentáneamente confundido, pero asintió y desapareció entre los estantes. Regresó con varios tomos encuadernados en cuero. «Aquí están los registros de las principales familias nobles, incluidos los Montero», explicó. «Aunque es extraño». «¿Qué es extraño?», preguntó Diego. Hojeando el primero de los tomos, «Que pregunte por su propio nacimiento», respondió el anciano. «Pensé que el duque Octavio le habría contado todo sobre su llegada a la familia». Diego levantó la mirada, súbitamente más alerta. «Mi tío dice que mis padres murieron cuando yo era un bebé, que me adoptó por el vínculo de sangre que nos unía», hizo una pausa. «Pero nunca he visto ningún documento que lo confirme». El archivero pareció incómodo. «No debería ser yo quien…», comenzó, pero Diego lo interrumpió. «¿Quién qué? ¿Qué sabes sobre mi nacimiento?». El anciano miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. «Solo sé que no hay registro de su nacimiento entre los Montero», respondió finalmente. «Y que el duque regresó con usted de una misión diplomática cuando tenía aproximadamente 1 año. Nunca se registró oficialmente una adopción. Solo se anunció que era su sobrino huérfano». Diego sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante años había aceptado la versión de Octavio sin cuestionarla, considerándolo un segundo padre. Pero ahora, las palabras del archivero confirmaban sospechas que había intentado ignorar. ¿Hay algún registro de niños nacidos en la corte en esa época que desaparecieran o fueran dados por muertos?, preguntó, siguiendo un instinto que no comprendía del todo. El archivero palideció visiblemente. Eso sería antes de mi tiempo como archivero oficial», tartamudeó. «Tendría que consultar los registros más antiguos, y algunos están restringidos». «¿Restringidos por orden de quién?». «Del duque Octavio, señor». Esa misma tarde, mientras Diego digería la inquietante información obtenida en los archivos, Paloma recibía una visita inesperada en sus aposentos. Angélica llegó agitada, con un pequeño bulto envuelto en tela. «Lo encontré», susurró la anciana, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Estaba limpiando los viejos baúles de la reina madre, como ordenó el duque para los preparativos del cumpleaños del rey. Y estaba allí, oculto en un compartimento secreto con manos temblorosas,
Angélica desenvolvió el bulto, revelando un medallón idéntico al que Paloma guardaba celosamente. «La otra mitad», murmuró Paloma tomándolo con reverencia, «la que Lorenzo conservaba. La reina madre debió quitárselo cuando enfermó», explicó Angélica. «Quizás temía que lo reconocieras si algún día regresabas». Paloma observó la pieza con un nudo en la garganta. Si unía ambas mitades, el escudo real se completaría, símbolo perfecto de lo que ella misma buscaba: restaurar la verdad y reunir lo que había sido separado. «Esto es más valioso que el oro». «Angélica», dijo, guardando cuidadosamente el medallón, «con esto y los documentos que encontramos en los calabozos, podemos demostrar la conspiración». La anciana asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. «Ten cuidado, Mariana», susurró, usando su verdadero nombre. «El duque ha estado haciendo preguntas sobre ti, que ahora está furioso, porque el rey te ha nombrado su confidente. Temo que sospeche algo». «Dejaré que sospeche», respondió Paloma con determinación. «Pronto no tendrá que sospechar. Sabrá que he vuelto para reclamar lo que me arrebató». En sus aposentos privados, el duque Octavio golpeó la mesa con furia, haciendo temblar las copas y los documentos esparcidos. «Incompetentes», gritó a los dos hombres que se encogían ante él. «Un simple veneno, y ni siquiera pudieron administrarlo correctamente». «La dosis era suficiente, mi señor», se defendió uno de ellos. «Nadie podría haber sobrevivido. Esa mujer, a la curandera, conocía un antídoto que ni nuestros médicos saben preparar». El duque se mesó la barba, intentando controlar su ira. «Esa mujer es más peligrosa de lo que pensaba», murmuró. «Apareció de la nada y en semanas se ha ganado la confianza absoluta del rey. Y ahora me dicen que reconoció un veneno exótico y preparó un antídoto imposible. Dicen que estudió con un médico árabe, mi señor. O quizás es algo más que una simple curandera», respondió Octavio con una sombra de preocupación cruzando su rostro. «Hay algo en ella, algo familiar que no logro identificar». Caminó hacia un cofre cerrado con llave que mantenía siempre cerca. Lo abrió y extrajo un viejo pergamino sellado con el emblema de la reina madre. La carta de confesión que había interceptado años atrás, en la que la moribunda reina Eleonora revelaba su participación en el complot contra Mariana. «Si mis sospechas son ciertas, necesitamos actuar rápido», dijo, guardando nuevamente la carta. «Ya hemos esperado demasiado con Diego. Es hora de que sepa parte de la verdad». Mi versión de la verdad. Diego cabalgaba furiosamente por los bosques que rodeaban el castillo, intentando aclarar sus pensamientos. La conversación con el archivero había desatado una tormenta en su interior. ¿Quién era realmente? ¿Por qué el duque, el hombre que lo había criado como a un hijo, le había ocultado información sobre sus orígenes? Se detuvo junto a un arroyo, desmontando para permitir que su caballo bebiera. Casi por instinto, sacó el fragmento de metal que siempre llevaba consigo. Lo había examinado 1000 veces, buscando pistas sobre su pasado, pero nunca había encontrado respuestas. El sonido de cascos aproximándose lo alertó. Se giró llevando instintivamente la mano a la empuñadura de su espada, pero se relajó al reconocer al jinete, el duque Octavio. «Te he buscado por todo el castillo», dijo Octavio desmontando a su vez. «Los guardias me dijeron que habías salido a toda prisa». Diego lo miró con nuevos ojos, buscando señales de engaño en el rostro que siempre había considerado familiar y confiable. «Estuve en los archivos hoy», dijo sin preámbulos. «No hay registro de mi nacimiento entre los Montero». El duque suspiró profundamente, como si hubiera esperado este momento, pero deseara que nunca llegara. «Sabía que este día vendría», dijo, sentándose en una roca junto al arroyo. «Siempre fuiste demasiado inteligente para conformarte con explicaciones a medias». «¿Quién soy realmente?», exigió Diego. «Y no más mentiras, tío, si es que realmente eres mi tío». «No lo soy», admitió Octavio mirándolo directamente. «Pero te he querido como a un hijo, aunque no compartiéramos sangre». Diego sintió que su mundo se desmoronaba un poco más. «Entonces, ¿quién soy? ¿De dónde vengo?». El duque guardó silencio un momento, como si considerara cuidadosamente sus palabras. «Eres hijo de Lorenzo de Montesquieu», dijo finalmente, «el actual rey de Altamar». La revelación golpeó a Diego como un rayo. Se tambaleó,
buscando apoyo en un árbol cercano. «Eso es imposible», murmuró. «El rey no tiene hijos. La reina Elinor murió sin darle un heredero». «No hablo de la reina Elinor», aclaró Octavio. «Antes de su matrimonio, el entonces príncipe Lorenzo tuvo un romance con una plebeya, una joven que lo abandonó, huyendo con otro hombre, sin saber que llevaba un hijo en su vientre. Mi madre». La voz de Diego temblaba. «Murió al darte a luz en tierras lejanas», continuó el duque tejiendo hábilmente verdades y mentiras. «Yo te encontré durante una misión diplomática y reconocí inmediatamente tu linaje, esos ojos verdes. Son inconfundiblemente los de la familia real». Diego apretó el fragmento de metal en su puño. «¿Y esto? ¿Qué es esto que siempre me has dicho que pertenecía a mi madre?» «Parte de un medallón real», confirmó Octavio. «Lo llevabas contigo cuando te encontré, la prueba irrefutable de tu ascendencia. ¿Por qué me lo ocultaste todo este tiempo?», preguntó Diego con la ira creciendo en su interior. «¿Por qué me criaste como tu sobrino y no como el príncipe que soy por derecho?». El duque adoptó una expresión de pesar calculado. «Para protegerte», respondió. «Lorenzo nunca supo de tu existencia, y si lo hubiera sabido», hizo una pausa dramática, «el hombre que dejó morir a tu madre en el exilio, ¿crees que te habría acogido con los brazos abiertos?». Las palabras del duque penetraron en el corazón de Diego como dagas envenenadas. Toda su vida, su lealtad inquebrantable al rey, su sentido del deber y el honor, todo basado en una mentira. «Piénsalo, Diego», continuó Octavio presionando su ventaja. «El rey Lorenzo, el hombre que ha gobernado con puño de hierro, que nunca mostró compasión, que abandonó a tu madre a su suerte, es ese el hombre que merece tu lealtad». Diego miraba el horizonte, donde se recortaba la silueta del castillo de Altamar contra el cielo del atardecer. En sus torres y murallas había depositado sus sueños y ambiciones, sirviendo a un rey que ahora resultaba ser su padre, un padre que, según Octavio, había dejado morir a su madre en tierras extrañas. «Hay más, Diego», dijo el duque, entregándole un pergamino sellado. «La prueba de lo que te digo. Léelo cuando estés solo, y entonces decide qué camino seguir». Mientras el duque se alejaba a caballo, dejándolo solo con sus pensamientos tormentosos, Diego comprendió que su vida había cambiado para siempre. La sangre real que corría por sus venas ahora ardía con una nueva emoción, el deseo de venganza. La recuperación del rey Lorenzo avanzaba rápidamente, superando las expectativas de los médicos de la corte. En una semana, había retomado la mayoría de sus obligaciones, aunque Paloma insistía en que mantuviera sesiones diarias de tratamiento. Estas reuniones privadas se habían convertido en algo más que simples momentos terapéuticos. Eran conversaciones donde, gradualmente, las barreras entre rey y sirvienta se difuminaban. «Los preparativos para mi celebración de 50 años avanzan», comentó Lorenzo una tarde, mientras Paloma aplicaba un ungüento aromático en sus sienes. «El duque Octavio insiste en que debe ser un evento grandioso, con embajadores de todos los reinos aliados». «¿Y eso os complace, Majestad?», preguntó Paloma, notando la falta de entusiasmo en su voz. Lorenzo sonrió con cierta amargura. «¿Qué importa lo que me complazca? Un rey cumple con sus obligaciones, incluso si eso significa celebrar otra vuelta al sol en una vida que a veces parece vacía». Estas confesiones íntimas se habían vuelto más frecuentes. En la privacidad de sus aposentos, con solo Paloma como testigo, Lorenzo se permitía mostrar al hombre detrás de la corona, vulnerable, a veces melancólico, lleno de dudas que jamás compartiría con sus consejeros. «La celebración será en 3 días», continuó. «Quiero que estés presente, no como sirvienta, sino como invitada. Has salvado mi vida, mereces un lugar de honor». Paloma detuvo momentáneamente sus manos. Estar presente en la celebración oficial aceleraría sus planes, pero también incrementaría los riesgos. «Es un gran honor, Majestad, pero ¿temes las miradas de la corte?». Lorenzo tomó suavemente su mano, un gesto que la sorprendió. «Sus opiniones no importan, solo la mía». Ese pequeño contacto despertó recuerdos que Paloma había mantenido enterrados. Por un instante volvió a ser Mariana, la joven enamorada cuya vida se truncó una noche de verano, 20 años atrás.
Entonces aceptaré vuestra invitación, respondió finalmente. Lorenzo asintió satisfecho, pero sus ojos reflejaban algo más que simple aprobación, una curiosidad, quizás incluso un anhelo, que Paloma no se atrevía a interpretar. En sus aposentos privados, Diego releía el pergamino que el duque le había entregado. Era, supuestamente, una carta escrita por una partera que había asistido a su madre en sus últimos momentos. Describía cómo una joven moribunda le había confiado a su bebé, rogándole que lo mantuviera a salvo del hombre que nos traicionó. Cada palabra alimentaba la confusión y la ira que consumían a Diego desde la revelación de sus verdaderos orígenes. Durante días había evitado sus obligaciones habituales, delegando responsabilidades en sus subordinados, intentando reconciliar la imagen del rey que siempre había respetado con la del hombre que, según Octavio, había abandonado a su madre a una muerte solitaria. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era uno de sus guardias. «Capitán, la curandera del rey solicita hablar con vos. Dice que es urgente». Diego frunció el ceño. Desde su última conversación con Paloma, había sentido una extraña mezcla de desconfianza y familiaridad hacia ella, como si debiera conocerla mejor de lo que realmente la conocía. «Hazla pasar». Paloma entró con paso decidido. Se había adaptado a su nueva posición en la corte, vistiendo ropas sencillas pero de mejor calidad, aunque seguía manteniendo parte de su rostro parcialmente cubierto. «Capitán Diego, gracias por recibirme», comenzó estudiando su expresión. «He notado vuestra ausencia en las reuniones del consejo. El rey ha preguntado por vos». «Tengo asuntos personales que atender», respondió Diego secamente. «¿Es eso lo que queríais decirme?». Paloma se acercó un poco más, bajando la voz. «No, vengo a advertiros. Hay rumores inquietantes sobre planes para la celebración del cumpleaños del rey. Temo que su vida pueda estar en peligro nuevamente». Diego la miró con intensidad, buscando cualquier signo de engaño en sus ojos. «¿Y por qué venís a mí con esto, en lugar de ir directamente al rey?» «Porque vos sois el único en quien puedo confiar», respondió Paloma con una franqueza que lo desconcertó. «Y porque vuestro deber es proteger al rey, independientemente de vuestros sentimientos personales hacia él». Las últimas palabras provocaron que Diego se tensara visiblemente. ¿Acaso esta mujer sabía algo sobre su conflicto interno? «¿Qué insinuáis?» «Nada». Paloma mantuvo su mirada firme. «Solo que he observado un cambio en vos desde el envenenamiento, como si algo os perturbara profundamente». Diego se levantó, acercándose a la ventana para ocultar su expresión turbada. «Si hay una amenaza real, la investigaré», dijo finalmente. «Pero necesito pruebas, no solo rumores de cocina». Paloma extrajo de entre sus ropas un pequeño papel doblado. «Encontré esto entre las pertenencias de uno de los sirvientes del duque Octavio. Son instrucciones para posicionar guardias leales en puntos estratégicos durante la celebración». Diego tomó el papel, examinándolo con creciente alarma. La escritura era inconfundiblemente la del duque, y las instrucciones, aunque codificadas, sugerían claramente un plan para rodear al rey en un momento de vulnerabilidad. «Esto no prueba nada definitivo», dijo, aunque su voz traicionaba su preocupación. «Podrían ser simplemente medidas de seguridad adicionales o preparativos para un golpe», respondió Paloma. «El duque lleva años construyendo su red de alianzas. Solo necesita una oportunidad y un heredero que pueda manipular». La última frase resonó en la mente de Diego como un redoble de tambores. ¿Acaso esta mujer sabía quién era él realmente? ¿Era posible que conociera su linaje cuando él mismo acababa de descubrirlo, antes de que pudiera interrogarla? Paloma continuó. «Hay algo más que deberíais saber. No todo lo que el duque os ha dicho es verdad». Diego sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué podéis saber vos sobre lo que me ha dicho el duque?». Paloma dio un paso hacia él con una expresión de profunda emoción contenida. «Sé más de lo que imagináis, Diego, sobre vos, sobre el rey y sobre vuestra madre». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Diego estudió el rostro parcialmente oculto de Paloma, buscando alguna pista que explicara cómo esta extraña conocía los secretos que habían alterado su mundo. «¿Quién sois realmente?», preguntó finalmente, con voz apenas audible antes de que Paloma pudiera responder. La puerta se abrió de golpe
El duque Octavio entró, seguido por 2 guardias de su confianza. «Vaya, vaya», dijo el duque con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La curandera misteriosa visitando al capitán. «¿Qué? Conveniente». Paloma dio un paso atrás, consciente del peligro inmediato. «Duque Octavio», saludó con calma estudiada. Estaba informando al capitán sobre la mejoría del rey. «Por supuesto», respondió el duque, su tono rebosante de falsa cordialidad. «Aunque me pregunto por qué se requiere tanta privacidad para discutir la salud de su majestad», Diego se interpuso sutilmente entre Paloma y el duque. «¿Necesitáis algo, duque Octavio?» Estaba a punto de retomar mis obligaciones. El duque examinó la escena, sus ojos astutos captando la tensión en el aire. «De hecho, sí, necesito hablar contigo, a solas», enfatizó la última palabra mirando directamente a Paloma. «Me retiraré entonces», dijo ella, inclinándose ligeramente. «Capitán, no olvidéis lo que os he dicho. Hay vidas en juego». Cuando Paloma se marchó, el duque cerró la puerta tras ella y se volvió hacia Diego con expresión severa. «Esa mujer es peligrosa», declaró. «Ha estado manipulando al rey y ahora intenta hacer lo mismo contigo». «¿Con qué propósito?», preguntó Diego, manteniendo una fachada de neutralidad mientras escondía el papel que Paloma le había entregado. «Eso es lo que pretendo averiguar», respondió el duque. «Mis informantes han descubierto algo inquietante. No hay registros de ninguna Paloma en los puertos donde supuestamente naufragó. De hecho, nadie recuerda haberla visto antes de su misteriosa aparición en nuestras costas». Diego procesó esta información, añadiéndola a las dudas que ya lo atormentaban. «¿Sugerís que es una espía? ¿De qué reino?» «No lo sé con certeza». El duque se acercó, bajando la voz. «Pero sospecho que podría estar conectada con nuestro pasado, con tu origen». El corazón de Diego dio un vuelco. ¿Acaso el duque estaba insinuando lo mismo que Paloma había sugerido? «¿Qué sabéis que no me hayáis dicho?», presionó. El duque suspiró teatralmente. «Había esperado no tener que revelarte esto hasta después de la celebración. Pero parece que no tengo opción», hizo una pausa. «Hay rumores de que tu madre no murió como te dije, que sobrevivió y fue vendida como esclava en tierras lejanas». Diego sintió que le faltaba el aire. «Mi madre podría estar viva», susurró. «Es poco probable después de tantos años», respondió el duque rápidamente. «Pero si por algún milagro sobrevivió y de alguna manera descubrió la verdad sobre tu origen, podría haber enviado a alguien para encontrarte, o podría haber venido ella misma». Irreconocible tras años de sufrimiento, la insinuación flotó en el aire como humo venenoso. Diego miró hacia la puerta por donde Paloma había salido, su mente conectando puntos que antes parecían inconexos. «Estáis sugiriendo que Paloma podría ser...». «No sugiero nada definitivo», interrumpió el duque. «Solo te advierto que tengas cuidado. Las personas no siempre son lo que parecen, especialmente aquellas que aparecen de la nada con habilidades extraordinarias y ganan la confianza del rey con sospechosa rapidez». Mientras el duque continuaba sembrando dudas en su mente, Diego sentía que estaba atrapado en una telaraña de verdades a medias y mentiras elaboradas. ¿A quién debía creer? ¿Al hombre que lo había criado pero le había ocultado su origen? ¿O a la misteriosa mujer que parecía conocer secretos que nadie más debería saber? La celebración del cumpleaños del rey estaba a solo 2 días de distancia, y Diego presentía que sería mucho más que una simple fiesta. Sería el escenario donde finalmente se revelaría la verdad. Independientemente de lo dolorosa que pudiera ser, el día de la celebración amaneció con un cielo despejado sobre alta mar. Desde las primeras horas, el castillo bullía de actividad, sirvientes corriendo con bandejas de comida, músicos afinando instrumentos, guardias reforzando la seguridad en cada entrada. La gran celebración del 50 aniversario del rey Lorenzo prometía ser el evento más importante en décadas. En sus aposentos, Paloma contemplaba el vestido sencillo pero elegante que Angélica había conseguido para ella. Azul profundo como el mar, con discretos bordados plateados, era lo suficientemente digno para una invitada de honor sin llamar excesivamente la atención. «Es el momento de la verdad», murmuró para sí misma mientras se preparaba.
Sus dedos recorrieron los dos fragmentos del medallón real que ahora llevaba consigo, ocultos entre los pliegues de su ropa. Durante la noche había tomado su decisión. Hoy revelaría su verdadera identidad, independientemente de las consecuencias. Los documentos que probaban la conspiración estaban seguros con don Guillermo, a quien había logrado liberar discretamente la noche anterior, utilizando la autoridad que le confería su nueva posición. Angélica entró sin llamar, su rostro revelando preocupación. «El castillo está lleno de guardias desconocidos», informó en voz baja. «Hombres que nunca he visto antes, posicionados en lugares estratégicos, y el duque no se separa del capitán Diego». «Era de esperar», respondió Paloma mientras terminaba de arreglarse el cabello, dejando que algunos mechones plateados enmarcaran su rostro para suavizar las cicatrices. «Octavio no dejará nada al azar esta vez. Temo por ti», confesó la anciana. «Si el duque sospecha quién eres realmente». Paloma tomó las manos de Angélica entre las suyas. «He vivido 20 años con miedo. Angélica, hoy termina de una forma u otra». El gran salón del castillo resplandecía con antorchas y candelabros que iluminaban a cientos de invitados, nobles de alta mar, embajadores extranjeros, altos comerciantes y figuras influyentes del reino. El rey Lorenzo, vestido con sus mejores galas, presidía la celebración desde un trono elevado, flanqueado por sus consejeros más cercanos. Diego, en su uniforme ceremonial de capitán de la guardia, observaba cada rincón del salón con mirada vigilante. Su mano derecha nunca se alejaba demasiado de la empuñadura de su espada, mientras que con la izquierda tocaba ocasionalmente el fragmento de medallón que llevaba oculto bajo la túnica. Las palabras del duque y las insinuaciones de Paloma se entremezclaban en su mente, formando un laberinto de dudas. ¿Era posible que aquella mujer misteriosa fuera su madre? ¿O era una manipuladora enviada por enemigos del reino? ¿Y qué hay del duque, el hombre que lo había criado pero le había mentido durante años? Sus pensamientos se interrumpieron cuando vio a Paloma entrar al gran salón. Incluso con su vestimenta sencilla, emanaba una dignidad que captaba miradas. El propio rey pareció iluminarse al verla, haciendo un gesto para que se acercara al trono. «Mi salvadora», declaró Lorenzo en voz alta para que todos escucharan. Sin los conocimientos y la valentía de esta mujer, hoy no estaríamos celebrando. Un murmullo recorrió la sala. Todos conocían la historia del misterioso malestar del rey y cómo la curandera extranjera lo había salvado. Aunque pocos sabían que realmente había sido un envenenamiento, Paloma se inclinó en una reverencia perfecta. «El honor ha sido mío, Majestad». El duque Octavio, de pie a la derecha del trono, observaba la escena con una sonrisa tensa. Sus ojos calculadores no dejaban de moverse entre Paloma, Diego y el rey, como un jugador de ajedrez anticipando los próximos movimientos de sus oponentes. La celebración avanzaba con aparente normalidad. Hubo brindis, actuaciones de músicos, regalos presentados al monarca. Lorenzo recibía todo con cortesía, pero su atención parecía constantemente atraída hacia Paloma, quien se mantenía deliberadamente cerca pero no demasiado, observando cada movimiento del duque y sus allegados. Cuando llegó el momento del banquete principal, el duque Octavio solicitó el privilegio de ofrecer un brindis especial. Se levantó, copa en mano, y el salón se sumió en un silencio expectante. «Por el rey Lorenzo», comenzó, su voz resonando en cada rincón. 50 años de una vida dedicada a alta mar. Un reinado que ha traído prosperidad y seguridad a nuestras tierras. La audiencia aplaudió cortésmente mientras el duque hacía una pausa teatral. Sin embargo, incluso los más grandes reyes deben enfrentar verdades incómodas, continuó, cambiando sutilmente su tono. Y hay una verdad que alta mar merece conocer. Una verdad que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo. Lorenzo se tensó visiblemente en su trono. Diego dio un paso adelante, alarmado por el giro que tomaba el discurso. Paloma, comprendiendo que el momento había llegado antes de lo previsto, comenzó a moverse discretamente hacia una posición más estratégica. «Durante años, hemos lamentado que nuestro amado rey no tuviera un heredero», siguió el duque, su voz cada vez más cargada de dramatismo, «que la línea real pudiera extinguirse con él. Pero eso, mis amigos,
es la primera mentira. Los murmullos de asombro se extendieron por la sala como fuego en un campo seco. Lorenzo de Montesquieu tiene un hijo, proclamó Octavio señalando repentinamente hacia Diego. Contemplad al verdadero heredero del trono de Altamar. El caos estalló instantáneamente. Nobles sorprendidos, guardias confundidos, embajadores intercambiando miradas de desconcierto. El rey Lorenzo se puso de pie, su rostro una máscara de incredulidad y furia. «¿Qué locura es esta, Octavio?», exigió saber. «No es locura, sino la verdad que has negado», respondió el duque con fingida tristeza. «Hace 25 años, cuando eras príncipe, abandonaste a una joven que esperaba un hijo tuyo. Ese niño creció para convertirse en el hombre que ha estado protegiéndote todos estos años, Diego de Montero, a quien crié como mi sobrino para salvarlo del olvido al que lo condenaste». Diego permanecía inmóvil, paralizado entre el deber y la confusión. Los guardias leales al duque, estratégicamente posicionados, comenzaron a cerrar filas alrededor del rey, aislándolo de sus defensores habituales. «¡Traición!», gritó uno de los consejeros fieles a Lorenzo, pero su voz fue acallada cuando uno de los guardias del duque lo sujetó. «No es traición revelar la verdad», replicó Octavio, ahora dirigiéndose a la multitud. «Durante 20 años, Lorenzo ha gobernado con puño de hierro, ocultando sus errores pasados, negando a su propio hijo su derecho de nacimiento. ¿Es ese el rey que Altamar merece?». Los ojos de Lorenzo buscaron desesperadamente a Diego entre la confusión. «¿Es esto verdad?», preguntó, con una vulnerabilidad que nadie había visto antes en él. «¿Eres tú?». Diego dio un paso adelante, su mano derecha ahora firmemente sobre la empuñadura de su espada. Por orden del duque, debía acercarse al rey con la excusa de protegerlo, solo para revelar su lealtad al complot en el momento crítico. «Majestad», comenzó, su voz traicionando su conflicto interno. «Yo no». En ese momento, el duque hizo la señal acordada. Los guardias leales a él desenvainaron sus espadas simultáneamente. Diego, siguiendo el plan, debía ser el primero en amenazar al rey, pero algo lo detuvo. Mientras llevaba su mano a la espada, el fragmento de medallón que guardaba bajo su túnica cayó al suelo con un tintineo metálico que de alguna manera pareció resonar por encima del caos. Lorenzo observó el fragmento caído, y su rostro palideció con manos temblorosas. Extrajo de entre sus ropas otro fragmento idéntico, la otra mitad del medallón partido que había llevado consigo durante 20 años. Ese momento de duda fue todo lo que Paloma necesitaba. Emergió entre la multitud, posicionándose entre el rey y Diego. «¡Basta de mentiras!», exclamó con una autoridad que silenció momentáneamente el salón. «La verdadera traición ocurrió hace 20 años y su arquitecto está frente a ustedes, con movimientos deliberados». Paloma retiró el pañuelo que cubría parcialmente su rostro, revelando completamente las cicatrices que lo marcaban. Luego extrajo su propio fragmento del medallón, idéntico a los otros dos, 3 fragmentos del mismo medallón. Declaró, sosteniendo el suyo en alto: «Uno para el padre, uno para el hijo, y uno para la madre que les fue arrebatada a ambos». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Lorenzo dio un paso tambaleante hacia adelante, sus ojos fijos en el rostro de Paloma, como si lo viera por primera vez. «No puede ser», susurró. «Mariana, la misma que fue secuestrada la noche antes de su fuga planeada», respondió ella, su voz cargada de emoción contenida. «La misma que el duque Octavio y la reina madre hicieron desaparecer para asegurar tu ascenso al trono. La misma que dio a luz a tu hijo en cautiverio antes de ser vendida como esclava». Diego miraba alternativamente a Paloma y al rey, intentando procesar la revelación, el fragmento de medallón en el suelo, el que Lorenzo sostenía en su mano, y el que Paloma había revelado 3 partes de un todo roto por la traición y la ambición. «¡Mentiras!», rugió el duque viendo su plan desmoronarse. «Esta mujer es una impostora». «Tengo pruebas», replicó Paloma con calma. «La confesión de la reina madre en su lecho de muerte, los registros del convento donde me mantuvieron cautiva, los pagos a los secuestradores y testigos como respondiendo a una señal invisible». Don Guillermo emergió de entre los invitados, sosteniendo un fajo de documentos. Angélica se unió a él, sus ojos desafiantes fijos en el duque.
Octavio, viendo su plan desmoronarse, hizo una señal desesperada a sus guardias. «Mátenlos. A todos ellos». El caos se desató nuevamente, Diego. Finalmente, saliendo de su estupor, desenvainó su espada, pero en lugar de obedecer al duque, se posicionó protectoramente frente a Lorenzo y Paloma. «Tu lealtad debería estar conmigo», gritó Octavio. «Yo te crié, y me mentiste toda mi vida», respondió Diego. «Mi lealtad está con la verdad y con mis padres». Al ver la situación volverse en su contra, el duque extrajo una ballesta pequeña que llevaba oculta entre sus ropas. Con un movimiento desesperado, apuntó directamente al corazón del rey Lorenzo. «Si no puedo gobernar Altamar, nadie lo hará». El proyectil salió disparado con un zumbido mortal, sin dudarlo un instante. Paloma se interpuso en su trayectoria. La flecha se clavó en su hombro con un impacto sordo, y ella cayó hacia atrás en los brazos de Lorenzo. «¡Madre!», gritó Diego, corriendo hacia ellos mientras sus guardias leales sometían a los conspiradores. Paloma, pálida por el dolor pero consciente, tomó las manos de Lorenzo y Diego, uniendo los 3 fragmentos del medallón en un solo escudo real, completo nuevamente después de 20 años. La familia, reunida al fin, murmuró antes de que sus ojos se cerraran por el dolor del veneno que comenzaba a extenderse desde la herida. El caos reinaba en el gran salón. Guardias leales a Diego sometían a los conspiradores, mientras los invitados huían despavoridos o se refugiaban tras columnas y mesas volcadas. En medio de la confusión, Lorenzo sostenía el cuerpo de Paloma mientras Diego ordenaba a gritos que trajeran ayuda. «La flecha está envenenada», murmuró Paloma, su respiración cada vez más laboriosa. «El mismo veneno que usó contra ti. Trae sus remedios», ordenó Lorenzo a Angélica, quien corrió inmediatamente hacia los aposentos de Paloma. «Resiste, Mariana, no te perderé de nuevo». Con cuidado extremo, Diego extrajo la flecha del hombro de su madre. La herida en sí no era mortal, pero el veneno que ya se extendía por sus venas ciertamente lo era. El mismo veneno que ella había logrado contrarrestar semanas atrás. «Necesitamos llevarla a un lugar seguro», dijo Diego, tomando el mando de la situación con la autoridad natural que siempre había poseído. «La enfermería real está más cerca que sus aposentos». Lorenzo asintió, levantando a Paloma en sus brazos como si no pesara nada, como si los años no hubieran pasado y volviera a ser el joven príncipe, cargando a su amada por los jardines secretos del castillo. Las horas que siguieron fueron una batalla contra el tiempo. En la enfermería real Angélica y los médicos de la corte trabajaban frenéticamente siguiendo las instrucciones que Paloma, en momentos de lucidez, lograba darles. Nadie conocía mejor los antídotos que la propia envenenada, fuera de la habitación. Lorenzo y Diego esperaban en un silencio cargado de emociones contenidas, padre e hijo, separados durante 25 años por mentiras y manipulaciones, unidos ahora por el amor a la mujer que luchaba por su vida tras la puerta. «Nunca supe de tu existencia», dijo finalmente Lorenzo, rompiendo el silencio. «Te lo juro por mi honor, si hubiera sabido». «Lo sé», respondió Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. «El duque Octavio me hizo creer que me habías abandonado, que dejaste morir a mi madre en el exilio. La busqué durante años», confesó Lorenzo, su voz quebrándose por primera vez. «Envié emisarios a cada rincón del mundo conocido, pero todos volvían con las manos vacías, y eventualmente me convencieron de que había muerto». Diego observó al hombre que había respetado y temido durante toda su vida. Veía ahora no al rey implacable, sino a un hombre cuyo corazón había sido roto por la misma conspiración que le había robado a él una familia. «¿El medallón?», preguntó, señalando las 3 piezas ahora unidas que Lorenzo sostenía en su mano. «Era un símbolo de nuestra promesa», explicó el rey con una sonrisa melancólica. «Lo partí en 2 la noche antes de nuestra planeada fuga. Le di una mitad a tu madre, guardé la otra conmigo. Nunca entendí cómo llegó la tercera pieza a tus manos. El duque me la dio cuando era niño. Dijo que era lo único que quedaba de mi madre». Lorenzo cerró los ojos, comprendiendo la crueldad calculada de ese acto. «Te mantuvo cerca como su seguro, como una carta que podría jugar si algún día me volvía contra él», murmuró.
y al mismo tiempo te alimentó con mentiras para que me odiaras. La puerta de la enfermería se abrió, interrumpiendo la conversación. Angélica salió, su rostro agotado pero con un brillo de esperanza en los ojos. El veneno ha sido neutralizado, anunció. Ahora depende de su fortaleza, pero creo que lo logrará. Durante los días siguientes, mientras Paloma luchaba por recuperarse, el reino de Altamar enfrentaba su propia convalecencia. El complot del duque Octavio había fracasado, pero había dejado al descubierto profundas divisiones en la corte. Nobles que habían apoyado secretamente la conspiración ahora temían represalias. Embajadores extranjeros exigían explicaciones sobre el caos que habían presenciado. El Consejo Real, purificado de traidores, se reunió en sesión de emergencia. Muchos cuestionaban la legitimidad de un heredero nacido fuera del matrimonio, especialmente considerando las inusuales circunstancias de su descubrimiento. Las leyes de sucesión son claras, argumentaba uno de los consejeros más tradicionales. Un heredero nacido de una unión no reconocida por la Iglesia no puede aspirar al trono. Esas mismas leyes nunca contemplaron un caso de secuestro y conspiración para impedir un matrimonio legítimo, replicó don Guillermo, restaurado a su antigua posición como consejero real. El príncipe Lorenzo pretendía desposar a Mariana antes de que fuera secuestrada. Los debates se prolongaron durante días. Mientras tanto, en la habitación de recuperación, Paloma finalmente despertaba de su estado semiconsciente. Lo primero que vio fue a Lorenzo dormido en una silla junto a su cama, una mano sosteniendo firmemente la suya, como si temiera que pudiera desvanecerse nuevamente. «Has estado ahí toda la noche», dijo Diego, quien montaba guardia al otro lado de la cama. «No ha querido separarse de ti ni un momento». Paloma sonrió débilmente, estudiando el rostro de su hijo a la luz del amanecer. Durante 25 años había soñado con este momento, imaginando cómo sería el niño que le arrebataron al nacer. «Te pareces tanto a él», susurró. «Pero tienes mi sonrisa, Lorenzo». Despertó al sonido de su voz y sus ojos se iluminaron al verla consciente. «Estás de vuelta», dijo simplemente, su voz cargada de emoción. Los tres permanecieron en silencio por un momento, asimilando la extraña realidad de estar finalmente juntos, de ser la familia que el destino les había negado durante tanto tiempo. «El reino está en crisis», informó finalmente Diego. «El consejo debate la legitimidad de mi posición como heredero, y algunos nobles cuestionan ciertas decisiones que el rey pretende tomar». «¿Qué decisiones?», preguntó Paloma, mirando interrogativamente a Lorenzo. El rey apretó suavemente su mano. «Quiero legitimarte como mi esposa y reina», respondió con determinación. «Completar lo que intentamos hace 20 años. La nobleza se opone», añadió Diego. «Dicen que un rey no puede desposar a una mujer de origen plebeyo, especialmente una con pasado complicado». Paloma asintió, entendiendo perfectamente las implicaciones, su historia como esclava, las cicatrices que marcaban su rostro, los años vividos en tierras extrañas. Todo se sumaba para hacerla inapropiada a ojos de la aristocracia tradicional. «No me importa lo que digan», declaró Lorenzo con firmeza. «He gobernado este reino con mano dura durante 20 años. Es tiempo de que aprenda a gobernar con el corazón». Una semana después, cuando Paloma pudo finalmente levantarse de la cama, Lorenzo la guió hacia un lugar que ambos conocían bien, el jardín secreto donde se habían encontrado tantas veces en su juventud. Para sorpresa de Paloma, el lugar que esperaba encontrar abandonado y descuidado florecía con nueva vida. Jazmines, rosas y lirios llenaban cada rincón, y un pequeño altar había sido preparado bajo un arco de flores blancas. «¿Qué es esto?», preguntó, emocionada. «Un acto de fe», respondió Lorenzo, «y de rebeldía». Ante la mirada asombrada de Paloma, Diego se acercó, acompañado por don Guillermo, Angélica y un pequeño grupo de personas que habían demostrado su lealtad durante la crisis. Un sacerdote esperaba bajo el arco floral. «El consejo sigue debatiendo», explicó Diego con una sonrisa, «pero mi padre ha decidido que algunas cosas no pueden esperar a que la política las apruebe». Lorenzo tomó las manos de Paloma entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Hace 20 años estuvimos a punto de huir para estar juntos, dispuestos a abandonarlo todo por amor», dijo.
Hoy no huiré de mis responsabilidades como rey, pero tampoco renunciaré a ti, no esta vez. La nobleza se opondrá, advirtió Paloma. Que se opongan, respondió Lorenzo con una firmeza serena. Durante años goberné con miedo y frialdad porque creí que había perdido mi corazón. Ahora que lo he recuperado, gobernaré con él, bajo el arco de flores, con el medallón reunido como símbolo de su unión. Lorenzo y Paloma intercambiaron votos simples pero profundos. No fue una gran ceremonia real, sino un acto íntimo de amor y redención, presenciado por su hijo y las pocas personas que habían creído en ellos. Al día siguiente, el rey Lorenzo sorprendió al reino entero con un acto sin precedentes. Abdicó temporalmente del trono, entregando la corona a un consejo regente liderado por don Guillermo. Ante la corte atónita declaró: «Para demostrar que valoro más el amor y la justicia que el poder, renuncio temporalmente a mi autoridad, no como un acto de debilidad, sino como prueba de que un verdadero rey puede ser humilde». La estrategia resultó ser más efectiva de lo que nadie esperaba. Nobles que se habían opuesto firmemente a la legitimación de Paloma y Diego fueron conmovidos por este acto de humildad. El pueblo, que conoció la historia completa a través de proclamas públicas, aclamó el retorno de su rey transformado y su reina redescubierta. Un mes después, en una ceremonia solemne, Lorenzo fue restituido al trono por aclamación popular. A su lado, Paloma fue coronada como reina de Altamar, no por decreto, sino por el apoyo de nobles y plebeyos por igual. Diego, reconocido oficialmente como príncipe heredero, juró proteger el nuevo espíritu de justicia y compasión que ahora guiaba al reino. El cambio más visible en Altamar fue la transformación del antiguo jardín secreto. Por orden real, aquel rincón oculto donde dos jóvenes habían soñado con una vida juntos se convirtió en un santuario público, un símbolo de cómo el amor verdadero podía trascender el tiempo, la clase social y hasta el orgullo de un rey. En el centro del jardín, sobre un pedestal de mármol, descansaba el medallón reunido, protegido por un cristal y rodeado de flores siempre frescas. Debajo, grabadas en piedra, las palabras que Paloma había pronunciado durante su coronación como reina. Las cicatrices en mi rostro cuentan la historia de 20 años de dolor, pero las cicatrices invisibles en mi corazón cuentan una historia de amor que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Que este reino sea gobernado no por el orgullo, sino por la compasión que nace cuando nos permitimos ser vulnerables. Lorenzo, Paloma y Diego caminaban frecuentemente por aquel jardín, una familia finalmente reunida, cuya historia se convertía rápidamente en leyenda, y mientras observaban a nobles y plebeyos mezclándose libremente en lo que una vez fue su refugio secreto, comprendían que las barreras que los habían separado no eran más firmes que las hojas secas que el viento arrastraba por los senderos de Altamar.